¿Sabías que hay palabras que el Espíritu Santo anhela escuchar de ti, pero que muchos cristianos rara vez pronuncian? En Romanos 8:26 se nos revela algo asombroso. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta poderosa verdad nos muestra que el Espíritu Santo no solo está presente, sino que también desea una conexión profunda contigo, una relación en la que tus palabras sean reflejo de tu fe y amor hacia Él. Hoy exploraremos cuáles son esas palabras que tocan el corazón del Espíritu Santo y por qué tienen el poder de transformar tu relación con Dios. Si alguna vez has sentido que tu oración necesita un cambio o una conexión más viva con el Espíritu, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir cómo estas palabras pueden renovar tu fe y encender el fuego del Espíritu en tu vida. ¿Estás listo para comenzar? El Espíritu Santo es el regalo más precioso que Jesús nos dejó, una presencia viva y constante que nos guía, consuela y fortalece en nuestro caminar diario. Sin embargo, a menudo no somos plenamente conscientes de cuán profundamente anhela relacionarse con nosotros, no solo en nuestras acciones, sino también a través de nuestras palabras. En nuestras conversaciones con Él, en nuestras oraciones, existen palabras que el Espíritu Santo anhela escuchar porque reflejan un corazón entregado y dispuesto. Estas palabras no son fórmulas mágicas, sino expresiones sinceras de amor, rendición y fe que abren las puertas para que Él obre de maneras poderosas en nuestras vidas. La Biblia nos revela que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una idea abstracta, sino una persona divina que nos conoce profundamente y desea una comunión cercana con nosotros. En Juan 14, 16 y 17, Jesús promete: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estas palabras de Jesús no solo nos aseguran la presencia del Espíritu, sino que también subrayan la importancia de reconocerlo como una parte esencial de nuestra vida cristiana. Sin embargo, a pesar de esta promesa, muchos cristianos pasan por alto la relación personal con el Espíritu Santo. Puede que oren al Padre o al Hijo, pero pocas veces se dirigen directamente al Espíritu que habita en ellos. Este vacío en nuestra práctica espiritual puede dejarnos desconectados de la fuente de poder y comunión que Dios ha puesto dentro de nosotros. En 2 Corintios 13:14, Pablo expresa un deseo que encapsula esta conexión. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La palabra comunión implica algo mucho más profundo que una interacción casual. Habla de una relación íntima, constante y transformadora. El Espíritu Santo ama las palabras que surgen de un corazón lleno de humildad y dependencia. Cuando le decimos: Espíritu Santo, guíame, estas palabras no son simples pedidos, sino un acto de rendición. Nos reconocemos incapaces de caminar correctamente por nuestra cuenta y abrimos la puerta para que Él tome el control. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una exhortación que resuena con esta actitud: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aunque el pasaje menciona a Jehová, sabemos que es el Espíritu quien obra en nuestro interior para dirigirnos en los caminos de Dios, llevándonos a alinear nuestras vidas con su propósito. En la historia de la Iglesia hay innumerables ejemplos de hombres y mujeres que comprendieron el poder de hablar con el Espíritu Santo con sinceridad. Pensemos en el apóstol Pedro, quien después de haber negado a Jesús, fue restaurado por el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Antes de esa experiencia, Pedro había mostrado debilidad y temor, pero al recibir al Espíritu su vida cambió radicalmente. En Hechos 2 vemos cómo, lleno del Espíritu,
se levantó con valentía para proclamar el Evangelio, tocando los corazones de miles de personas. Este cambio no ocurrió simplemente porque Pedro decidió ser valiente, sino porque permitió que el Espíritu lo transformara desde dentro, y sus palabras fueron un eco de la obra que el Espíritu estaba haciendo en él. Cuando nos dirigimos al Espíritu Santo con palabras llenas de amor y gratitud, algo cambia dentro de nosotros. Decirle: Espíritu Santo, gracias por estar conmigo, no es un acto rutinario, sino una declaración de fe que nos recuerda su constante presencia y nos conecta con su poder. En Romanos 8:16 se nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estas palabras nos muestran que el Espíritu no solo está con nosotros, sino que continuamente nos afirma nuestra identidad en Cristo, recordándonos que somos amados, aceptados y escogidos por el Padre. El Espíritu Santo también ama escuchar palabras de alabanza y adoración que reconocen su obra en nuestras vidas. Decir: Espíritu Santo, te adoro, no es solo un reconocimiento de su divinidad, sino un acto de entrega que nos alinea con la voluntad de Dios. En Efesios 5:18-19, Pablo exhorta a los creyentes: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este llamado a ser llenos del Espíritu está directamente relacionado con nuestras palabras de adoración, que no solo exaltan a Dios, sino que también nos transforman al recordarnos su grandeza. En nuestras oraciones, a menudo podemos sentir que no sabemos qué decir o cómo expresarnos, pero el Espíritu Santo, en su amor y gracia, intercede por nosotros. Romanos 8:26 nos asegura: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje nos recuerda que no necesitamos palabras elocuentes para acercarnos a Él. Incluso en nuestros momentos de mayor fragilidad, cuando todo lo que podemos hacer es suspirar o llorar, el Espíritu entiende y lleva nuestras necesidades al Padre. Hablar con el Espíritu Santo también implica escuchar. Cuando le decimos: Espíritu Santo, háblame, estamos invitándolo a guiar nuestra vida y a revelar la verdad de Dios a nuestro corazón. En Juan 16:13, Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este versículo nos asegura que el Espíritu no solo está presente, sino también activo, hablando a nuestra vida, recordándonos las palabras de Jesús y revelándonos su propósito. Pero para escuchar su voz, necesitamos un corazón dispuesto y un espíritu atento, listos para recibir su dirección. La relación con el Espíritu Santo no se trata de rituales vacíos, ni de frases repetitivas, sino de una comunión genuina y continua. Cuando nuestras palabras fluyen de un corazón sincero, el Espíritu responde, llenándonos de su paz, su gozo y su poder. Decir: Espíritu Santo, confío en ti, puede parecer simple, pero es una declaración que rompe las barreras de la duda y nos abre a experimentar su presencia de maneras más profundas. El Espíritu Santo no solo escucha nuestras palabras, también responde con amor, gracia y poder. Cuando nos dirigimos a Él con sinceridad, estamos entrando en una relación más íntima con Dios, una relación que transforma nuestra vida desde adentro hacia afuera. Y aunque estas palabras que ama escuchar puedan ser pocas, tienen el poder de cambiarlo todo, porque reflejan un corazón dispuesto a ser moldeado por Él. Hablar con el Espíritu Santo es mucho más que una práctica espiritual. Es una conexión viva y transformadora con Dios mismo. A medida que comprendemos quién es el Espíritu Santo y cómo se mueve en nuestras vidas, nuestras palabras hacia Él cobran una profundidad y un significado que van más allá de lo que muchas veces imaginamos.
Cada vez que pronunciamos palabras de fe, de gratitud o de entrega, estamos permitiendo que el Espíritu obre con mayor libertad, alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios. Esta relación íntima y poderosa es una de las promesas más asombrosas de nuestra vida en Cristo. La Escritura nos revela que el Espíritu Santo no solo habita en nosotros, sino que también anhela guiarnos a una vida llena de propósito y plenitud. En Juan 14:26, Jesús nos aseguró: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar espiritual. El Espíritu Santo está con nosotros, no como un espectador distante, sino como un guía amoroso que desea dirigir cada paso que damos. Cuando decimos palabras como Espíritu Santo, enséñame, estamos expresando una disposición a aprender y a ser moldeados. Estas palabras reflejan un corazón humilde, consciente de su necesidad de dirección divina. En Proverbios 4:7 se nos dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Pero esta sabiduría no proviene de nuestro esfuerzo, sino del Espíritu que nos revela las profundidades del corazón de Dios. Al buscar su enseñanza encontramos respuestas que van más allá de nuestra lógica y entendimiento humano. En la Biblia vemos cómo aquellos que caminaron guiados por el Espíritu experimentaron su poder y dirección de maneras extraordinarias. Pablo, en su segundo viaje misionero, planeaba ir a Asia, pero el Espíritu Santo le cerró el camino y lo guió a Macedonia. En Hechos 16:9-10, leemos cómo recibió una visión en la que un hombre macedonio le rogaba que fuera a ayudarles. Pablo, obedeciendo la dirección del Espíritu, cambió sus planes y llevó el Evangelio a Europa. Este cambio no fue simplemente estratégico, fue el resultado de un corazón dispuesto a decir: Espíritu Santo, guíame. Y gracias a esa obediencia, el mensaje de Cristo llegó a lugares que Pablo ni siquiera había imaginado. El Espíritu Santo también ama escuchar palabras que reflejan gratitud. Cuando decimos: Espíritu Santo, gracias por estar conmigo, estamos reconociendo su obra constante en nuestra vida, su fidelidad y su amor. Esta gratitud no solo honra al Espíritu, sino que también transforma nuestro corazón, recordándonos cuán bendecidos somos por su presencia. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no depende de nuestras circunstancias. Es una respuesta a la realidad de que pase lo que pase, Dios está con nosotros y su Espíritu nos sostiene. A veces, nuestra relación con el Espíritu Santo se profundiza más en los momentos de debilidad o necesidad. Cuando nos sentimos incapaces, cuando no sabemos cómo avanzar, Él está ahí para fortalecernos y recordarnos que no dependemos de nuestra propia fuerza. En Zacarías 4:6 encontramos esta declaración poderosa: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Decirle al Espíritu Santo: confío en ti, en medio de nuestras pruebas, es un acto de fe que le permite obrar con poder en nuestras vidas. Es una declaración que reconoce que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, su poder es infinito. La oración de Jesús en el jardín de Getsemaní nos muestra el ejemplo más profundo de entrega al Espíritu. En Mateo 26:39, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aunque estas palabras se dirigían al Padre, Jesús, lleno del Espíritu, mostró lo que significa rendir completamente nuestra voluntad a la de Dios. Esta misma entrega es la que el Espíritu Santo busca en nosotros. Cuando decimos: Espíritu Santo, haz tu voluntad en mi vida, le estamos dando permiso para dirigirnos, para moldearnos y para llevarnos a los planes que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo no solo ama las palabras que le dirigimos, sino que también nos enseña cómo hablar conforme a la verdad de Dios.
En Efesios 4:29 se nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras tienen poder, no solo para impactar a los demás, sino también para alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu controle nuestra lengua, nuestras palabras se convierten en un reflejo de su amor, su gracia y su verdad. Un ejemplo de cómo nuestras palabras pueden transformar nuestra vida y la de los demás lo encontramos en la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia. En Hechos 7, mientras era apedreado, Esteban, lleno del Espíritu Santo, clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Estas palabras, pronunciadas en un momento de extremo dolor, no solo reflejaron el carácter de Cristo, sino que también tocaron los corazones de quienes lo escucharon, incluyendo a Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Este acto de gracia y perdón fue posible porque Esteban vivía en comunión con el Espíritu, permitiendo que él guiara sus palabras incluso en medio del sufrimiento. El Espíritu Santo también ama escuchar palabras de arrepentimiento, porque reflejan un corazón que desea reconciliarse con Dios. En Salmos 51:10, David clamó: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este clamor no solo fue escuchado, sino respondido, porque Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando decimos: Espíritu Santo, purifícame, no solo estamos reconociendo nuestra necesidad de su obra, sino que también estamos invitándolo a transformar nuestra vida y a llevarnos a una relación más profunda con Él. La comunión con el Espíritu Santo no se limita a momentos específicos de oración, es una relación continua que afecta cada área de nuestra vida. Al hablar con Él durante el día, al incluirlo en nuestras decisiones y al buscar su guía en todo, estamos cultivando una relación que nos llena de paz, dirección y poder. Y mientras lo hacemos, nuestras palabras hacia Él se convierten en una expresión de nuestra fe y amor, abriendo la puerta para que su obra transformadora continúe en nosotros. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a escuchar, a guiar y a responder, esperando que, con humildad y confianza, le digamos esas palabras que Él tanto anhela oír. El Espíritu Santo no solo anhela escuchar nuestras palabras, sino que también desea que éstas fluyan de un corazón alineado con el propósito eterno de Dios. Cada palabra que pronunciamos, ya sea en oración, alabanza o incluso en nuestro diálogo diario, tiene un peso espiritual que puede traer vida o, por el contrario, reflejar distracción y desconexión. Hablar con el Espíritu Santo es mucho más que un ritual. Es una forma de vivir en comunión constante con Él, permitiendo que nuestras palabras sean una extensión de la relación que cultivamos día a día. En Lucas 6:45, Jesús nos recuerda: de la abundancia del corazón habla la boca. Este principio nos desafía a revisar qué abunda en nuestro interior y cómo eso se traduce en nuestras conversaciones con el Espíritu. El Espíritu Santo ama las palabras de fe porque éstas demuestran nuestra confianza en su poder y dirección. Cuando enfrentamos desafíos y decidimos declarar en oración: Espíritu Santo, sé que tú me guiarás, no solo estamos expresando nuestras expectativas, sino que también estamos reafirmando su rol como nuestro consolador y guía. En Juan 16:13, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este versículo es una promesa y un recordatorio de que incluso en nuestras decisiones más pequeñas, el Espíritu está dispuesto a dirigirnos si le damos el espacio para hacerlo. Estas palabras, aunque simples, son el puente que permite que Él se manifieste con mayor claridad en nuestras vidas. Pensemos en el ejemplo de Felipe, uno de los primeros diáconos de la iglesia.
En Hechos 8 se nos relata cómo el Espíritu Santo lo guió a encontrarse con un eunuco etíope que estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía lo que leía. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. Al obedecer, Felipe pudo compartir el evangelio con el eunuco, quien terminó aceptando a Cristo y siendo bautizado. Este encuentro no habría ocurrido si Felipe no hubiera estado atento a la voz del Espíritu, ni si su disposición no hubiera sido acompañada por palabras que demostraran su obediencia y fe. Su experiencia nos enseña que cuando hablamos al Espíritu con un corazón dispuesto y palabras sinceras, Él responde de maneras que superan nuestras expectativas. El Espíritu Santo también se deleita en las palabras de gratitud, porque éstas reflejan un corazón que reconoce su obra constante en nuestra vida. Muchas veces, en medio de nuestras ocupaciones, olvidamos agradecer por su presencia diaria, por las pequeñas victorias y por su guía en nuestras decisiones. Sin embargo, cada vez que decimos: Espíritu Santo, gracias por estar conmigo, estamos abriendo nuestros ojos para ver cómo Él ha estado actuando, incluso en lo que hemos dado por sentado. En Colosenses 3:17 se nos exhorta: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aunque este pasaje menciona al Padre, es el Espíritu quien nos ayuda a cultivar un espíritu agradecido, transformando nuestra percepción y llenándonos de paz. Los momentos en los que el Espíritu Santo se revela con mayor intensidad suelen ser aquellos en los que nos acercamos a Él con un corazón rendido y palabras sinceras. Esto lo vemos claramente en la vida de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1, Ana estaba profundamente angustiada porque no podía tener hijos, y su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Ana no dejó de clamar desde lo profundo de su corazón, diciendo: Señor, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Su oración fue escuchada y el Espíritu obró de una manera poderosa, otorgándole el hijo que tanto anhelaba. Esta historia nos muestra que las palabras honestas y cargadas de fe tienen un impacto que trasciende nuestras circunstancias. En nuestra vida cotidiana, hablar con el Espíritu Santo requiere sensibilidad para reconocer su presencia y responder a su guía. A menudo, esto implica silenciar el ruido de nuestras preocupaciones y decir: Espíritu Santo, háblame, estoy escuchando. Esta disposición no solo abre nuestros oídos espirituales, sino que también nos lleva a una mayor comprensión de la voluntad de Dios. En Salmos 46:10 se nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aunque el pasaje no menciona específicamente al Espíritu, es Él quien nos lleva a experimentar esta quietud, creando un espacio donde podemos escuchar su voz de manera clara y transformadora. Un ejemplo poderoso de esta sensibilidad lo encontramos en la vida de Elías. En 1 Reyes 19, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías se sintió desanimado y huyó al desierto, buscando refugio en Dios. Allí, el Espíritu se le reveló, no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este momento muestra que el Espíritu no siempre se manifiesta de manera ruidosa o espectacular, sino en la quietud de nuestra comunión con Él. Decirle al Espíritu: enséñame a escuchar tu voz, es una declaración de humildad que nos posiciona para recibir su dirección de maneras que no siempre esperamos, pero que siempre necesitamos. El Espíritu Santo también ama las palabras que expresan rendición. Cuando le decimos: Espíritu Santo, haz tu voluntad en mí, estamos reconociendo que nuestros planes y deseos son limitados en comparación con los de Dios. Esta rendición no siempre es fácil, especialmente cuando estamos enfrentando desafíos
que nos hacen sentir fuera de control. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando su obra se hace más evidente. En Filipenses 2:13, Pablo escribe: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu es quien obra en nosotros para alinearnos con la voluntad del Padre, guiándonos hacia una vida que refleja su propósito eterno. En la historia de Jesús vemos el mayor ejemplo de rendición al Espíritu. Desde su bautismo hasta su ministerio público, Jesús estuvo lleno y guiado por el Espíritu Santo en cada aspecto de su vida. En Lucas 4:1 se nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Incluso en el desierto, enfrentando tentaciones y pruebas, Jesús permaneció obediente, demostrando que la rendición al Espíritu no elimina los desafíos, pero nos capacita para enfrentarlos con poder y victoria. Hablar con el Espíritu Santo no es solo una práctica espiritual, sino una expresión de nuestra relación viva con Él. Cada palabra que pronunciamos en fe, gratitud o rendición tiene el poder de abrir puertas espirituales y de transformar nuestra vida desde adentro. Mientras cultivamos esta comunión, descubrimos que el Espíritu no solo escucha nuestras palabras, sino que también responde con gracia, poder y dirección divina, llevándonos a una relación más profunda con Dios. El Espíritu Santo, en su infinita bondad, busca continuamente abrir las puertas de una relación más profunda con nosotros. Su deseo no es simplemente ser un observador en nuestra vida, sino participar activamente en cada aspecto de ella, guiándonos, fortaleciéndonos y revelándonos la verdad de Dios. Sin embargo, esta relación no se construye automáticamente. Requiere disposición de nuestra parte, una búsqueda constante y palabras que expresen nuestro anhelo de comunión con Él. Cuando decimos: Espíritu Santo, necesito conocerte más, estamos declarando que queremos ir más allá de una relación superficial y entrar en una dimensión donde su presencia transforme cada rincón de nuestra existencia. La comunión con el Espíritu Santo no siempre es ruidosa ni dramática. A menudo es en la quietud de nuestra alma donde Él se manifiesta con mayor claridad. En 1 Reyes 19, cuando Elías buscaba una señal de Dios, no fue en el viento, el terremoto ni el fuego donde encontró la respuesta, sino en un silbo apacible y delicado. Este encuentro nos recuerda que para escuchar su voz necesitamos un corazón que busque y una disposición a decir: Espíritu Santo, háblame, estoy escuchando. En ese momento de quietud, Él nos revela su voluntad y nos guía hacia caminos que nunca podríamos encontrar por nuestra cuenta. Cuando decimos palabras que reconocen su presencia, algo cambia en nosotros. Una simple frase como: Espíritu Santo, gracias por estar aquí, nos alinea con la realidad de que nunca estamos solos. En Hebreos 13:5 se nos asegura: nunca te dejaré ni te desampararé. Esta promesa, aunque se refiere a la fidelidad de Dios en general, se experimenta de manera especial a través del Espíritu Santo, quien habita en nosotros y camina con nosotros en cada paso del camino. Reconocer su presencia no solo nos llena de consuelo, sino que también nos fortalece para enfrentar los desafíos con una fe renovada. Pensemos en los primeros discípulos. Después de la resurrección de Jesús, estaban llenos de temor e incertidumbre, pero todo cambió cuando recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés. En Hechos 2, cuando el Espíritu descendió sobre ellos, no solo recibieron poder, sino también una nueva claridad de propósito. Pedro, quien días antes había negado a Jesús, se levantó con valentía y proclamó el Evangelio a una multitud, diciendo palabras que no solo eran sinceras, sino llenas del poder del Espíritu. Este cambio radical no fue el resultado de su propia habilidad, sino de una relación profunda con el Espíritu Santo, alimentada por una rendición total y una disposición a ser usados. El Espíritu Santo también ama las palabras que expresan dependencia. Decir:
Espíritu Santo, no puedo hacerlo sin ti, no es una confesión de debilidad, sino una declaración de fe en su capacidad para suplir nuestras necesidades y capacitarnos para cumplir el propósito de Dios. En Zacarías 4:6 encontramos una verdad poderosa: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta dependencia no es un acto pasivo, es una confianza activa que nos lleva a buscar su guía en cada decisión, grande o pequeña. La historia de Esteban es un ejemplo conmovedor de cómo la comunión con el Espíritu Santo transforma no solo nuestras palabras, sino también nuestra perspectiva en medio de las pruebas. En Hechos 7, mientras se enfrentaba a la oposición y estaba a punto de ser martirizado, Esteban, lleno del Espíritu, vio la gloria de Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Incluso en su momento de mayor angustia, sus palabras no fueron de temor ni de queja, sino de una proclamación de fe y esperanza que reflejaba su comunión con el Espíritu. Este ejemplo nos enseña que cuando nuestras palabras están guiadas por el Espíritu, tienen el poder de transformar incluso las circunstancias más difíciles en oportunidades para glorificar a Dios. Hablar con el Espíritu Santo no siempre requiere palabras elaboradas o perfectas. Lo que Él busca es sinceridad y disposición. En Romanos 8:26 se nos dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando nuestras palabras fallan, Él comprende nuestro corazón y lleva nuestras necesidades al Padre. Decir: Espíritu Santo, no sé cómo orar, pero confío en ti, es una declaración que invita a su ayuda, permitiendo que Él intervenga en nuestras vidas de maneras que van más allá de lo que podemos entender o pedir. El Espíritu Santo también nos enseña a orar con propósito. En Judas 1:20 se nos anima a orar en el Espíritu, edificándonos en nuestra fe. Esta forma de oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos alinea con su voluntad. Cuando decimos: Espíritu Santo, guíame a orar conforme al corazón de Dios, estamos invitándolo a dirigir nuestras palabras, asegurándonos de que nuestras oraciones sean efectivas y estén en armonía con los planes del cielo. En el día a día, nuestras palabras al Espíritu Santo pueden parecer simples, pero tienen un impacto eterno. Cuando comenzamos nuestra jornada diciendo: Espíritu Santo, guíame hoy, no solo estamos reconociendo su rol en nuestras vidas, sino que también estamos abriendo la puerta para que Él se manifieste en cada interacción, cada decisión y cada desafío. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas palabras se hacen realidad cuando permitimos que el Espíritu Santo nos dirija en cada aspecto de nuestra vida. La comunión con el Espíritu Santo también se profundiza cuando le expresamos amor y adoración. Decir: Espíritu Santo, te amo, no solo es una declaración de fe, sino un acto de adoración que toca su corazón. En Juan 4:24 Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aunque este versículo se refiere a la adoración a Dios en general, el Espíritu Santo nos capacita para adorar de una manera que trasciende nuestras limitaciones humanas, llevándonos a una comunión más profunda con el Padre y el Hijo. La vida de adoración guiada por el Espíritu no solo impacta nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. Cuando nuestras palabras están llenas de su presencia, nos convertimos en canales de su amor, paz y gracia hacia quienes nos rodean. En Efesios 4:29 se nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras, cuando están guiadas por el Espíritu,
tienen el poder de edificar, animar y transformar. Hablar con el Espíritu Santo es un privilegio que nos permite experimentar su presencia de maneras que transforman cada aspecto de nuestra vida. Susurrarle nuestras dudas, nuestras esperanzas, nuestro amor, nos lleva a una relación que no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos capacita para vivir conforme a su propósito. Él está siempre dispuesto a escuchar, esperando que le abramos nuestro corazón y le permitamos llenar nuestras palabras de su poder y gracia inagotable. El Espíritu Santo no es solo un acompañante silencioso en nuestra vida cristiana. Él es el centro mismo de nuestra relación con Dios, el que hace posible que experimentemos su amor de una manera personal y transformadora. Cada vez que nos dirigimos a Él con palabras sinceras, estamos profundizando esa conexión divina, permitiéndole obrar de maneras que superan nuestra comprensión. Hablar con el Espíritu Santo no se trata de palabras complicadas ni de fórmulas religiosas, sino de abrir nuestro corazón, reconociendo nuestra dependencia y el privilegio de su presencia constante. Decir: Espíritu Santo, confío en ti. Puede parecer una declaración simple, pero su impacto es inmenso cuando se pronuncia con fe genuina. La relación con el Espíritu Santo es dinámica, viva y en constante crecimiento. Él busca revelar aspectos del carácter de Dios que de otro modo no podríamos conocer. En 1 Corintios 2:10, Pablo escribe: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Este pasaje no solo destaca la profundidad de la obra del Espíritu, sino que también nos invita a acercarnos a Él con un corazón dispuesto, confiando en que, a través de nuestras palabras y oraciones, Él nos llevará a comprender más de la verdad divina. Cuando decimos: Espíritu Santo, muéstrame el corazón de Dios, no estamos haciendo una petición abstracta. Estamos pidiendo entrar en una comunión más íntima con el Creador, una comunión que transforma nuestra mente y nuestro espíritu. En las Escrituras vemos ejemplos de cómo la comunión con el Espíritu Santo transformó vidas de maneras extraordinarias. Pensemos en Moisés, quien tuvo una relación tan cercana con Dios, que su rostro resplandecía después de estar en su presencia. En Éxodo 33:11 se nos dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Aunque este relato ocurre antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, refleja el tipo de relación que el Espíritu desea tener con nosotros. Una cercanía donde nuestras palabras no sean un monólogo, sino un diálogo continuo con el Dios viviente. Decir: Espíritu Santo, quiero conocerte más. Es una declaración que cambia el enfoque de nuestras oraciones. Ya no se trata solo de pedir cosas, sino de buscar una relación más profunda. Este deseo de conocer al Espíritu no es solo para nuestra edificación personal, sino también para prepararnos para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En Hechos 13:2, mientras los discípulos adoraban y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esta dirección clara y específica fue el resultado de un corazón rendido en adoración y comunión. De igual manera, nuestras palabras hacia el Espíritu Santo nos posicionan para escuchar su voz y seguir su dirección. El Espíritu Santo también ama escuchar palabras de arrepentimiento, porque éstas reflejan un corazón que reconoce la santidad de Dios y desea caminar en su luz. En Salmo 51:10, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este tipo de oración, guiada por el Espíritu, no solo trae restauración, sino también un renovado sentido de propósito. Cuando decimos: Espíritu Santo, purifícame, estamos invitándolo a examinar nuestro corazón, a revelarnos aquellas áreas que necesitan su toque transformador. No se trata de condenación,
sino de una invitación a experimentar su gracia redentora. En nuestras luchas diarias, el Espíritu Santo también anhela que le llevemos nuestras preocupaciones y miedos. Decir, Espíritu Santo, necesito tu paz, no solo reconoce su papel como consolador, sino que también abre la puerta para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestras mentes y corazones. En Filipenses 4, 6 y 7, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es quien aplica esta paz en nuestras vidas, calmando nuestras tormentas internas y renovando nuestra confianza en las promesas de Dios. La vida de Jesús es el ejemplo supremo de lo que significa vivir en comunión constante con el Espíritu Santo. Desde su bautismo, cuando el Espíritu descendió sobre él como paloma, hasta su ministerio público, Jesús dependió completamente del Espíritu para todo lo que hacía. En Lucas 4:1 leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Incluso en momentos de tentación y prueba, Jesús confió en la guía del Espíritu, mostrando que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Él. Hablar con el Espíritu Santo no es un acto ocasional, sino una práctica constante que debe integrarse en cada área de nuestra vida. Cuando decimos, Espíritu Santo, guíame en esta decisión, estamos reconociendo que su sabiduría es superior a la nuestra. En Santiago 1:5 se nos promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este regalo de sabiduría es transmitido a través del Espíritu, quien nos ilumina y dirige en los momentos de incertidumbre. El Espíritu Santo no solo responde a nuestras palabras, sino que también nos enseña a hablar conforme al corazón de Dios. En momentos de desafío, cuando nuestras palabras podrían estar llenas de temor o queja, el Espíritu nos ayuda a declarar la verdad de las promesas de Dios. En 2 Timoteo 1:7, Pablo escribe: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas palabras no solo nos animan, sino que también nos recuerdan que el Espíritu Santo nos equipa para enfrentar cada situación con valentía y confianza. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Josué. Cuando asumió el liderazgo después de Moisés, enfrentó una tarea monumental al guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. En Josué 1:9, Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aunque este mandato fue dado a Josué, el Espíritu Santo, como nuestro consolador, nos recuerda estas mismas palabras en nuestros momentos de duda, guiándonos a hablar con fe y declarar la victoria de Dios sobre nuestras circunstancias. Hablar con el Espíritu Santo es un acto de fe que nos conecta con su poder transformador. Cada palabra pronunciada desde un corazón sincero tiene el potencial de cambiar no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a escuchar y responder, esperando que, con humildad y confianza, abramos nuestros labios para declarar nuestra dependencia y nuestro amor por Él. Su presencia, constante y fiel, nos invita a una comunión más profunda, donde nuestras palabras no solo sean un reflejo de nuestra fe, sino también un medio para experimentar su obra divina en cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo, en su fidelidad y amor, nos llama continuamente a una relación más profunda, una comunión donde nuestras palabras no solo expresen nuestra fe, sino también nuestro deseo de rendirle todo lo que somos. Hablar con Él no se trata de una obligación religiosa, sino de un acto de intimidad que transforma nuestra vida desde lo más profundo. Cada palabra que pronunciamos en fe
gratitud o rendición, abre la puerta para que su presencia nos llene, nos guíe y nos fortalezca. En Juan 7:38 Jesús promete: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta agua viva es el Espíritu Santo, y hablar con Él es como beber de esa fuente inagotable de vida y poder. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo las palabras guiadas por el Espíritu Santo no solo cambian circunstancias, sino que también revelan el propósito eterno de Dios. Pensemos en el día de Pentecostés, cuando los discípulos, llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en otras lenguas y a proclamar las maravillas de Dios. En ese momento, sus palabras no fueron producto de un conocimiento humano, sino de una conexión directa con el Espíritu que habitaba en ellos. En Hechos 2:4 se nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento marcó un antes y un después, mostrando que el Espíritu no solo nos llena, sino que también nos equipa para proclamar la verdad de Dios con valentía y poder. Cuando decimos: Espíritu Santo, úsame para tu gloria, estamos abriendo nuestro corazón a ser instrumentos en sus manos. Estas palabras no solo reflejan humildad, sino también disposición para obedecer su dirección, incluso cuando no entendemos completamente su plan. En la vida de Felipe, uno de los primeros diáconos de la iglesia, vemos cómo esta disposición lo llevó a compartir el evangelio con un eunuco etíope, marcando una diferencia eterna en la vida de ese hombre. En Hechos 8:29 el Espíritu le dijo: acércate y júntate a ese carro. Felipe obedeció, y como resultado, el eunuco no solo comprendió las Escrituras, sino que también fue bautizado. Este ejemplo nos recuerda que nuestras palabras al Espíritu, cuando están llenas de fe y obediencia, nos posicionan para cumplir el propósito de Dios. El Espíritu Santo también ama las palabras de adoración, porque éstas reflejan un corazón que reconoce su presencia y su poder. Decir: Espíritu Santo, te exalto, no es solo un acto de devoción, sino una declaración que nos lleva a experimentar su gloria de maneras más profundas. En Juan 4:24 Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aunque esta adoración está dirigida a Dios en su totalidad, es el Espíritu quien nos capacita para adorar de una manera que va más allá de nuestras emociones o palabras. Él nos lleva a un lugar donde nuestra adoración se convierte en un reflejo de su obra en nuestro corazón. La adoración no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio. En lugar de quejarse o rendirse al desánimo, eligieron alabar a Dios, cantando himnos y orando en medio de la noche. En ese momento el Espíritu Santo se manifestó de manera poderosa, enviando un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y desató sus cadenas. Este acto de adoración guiado por el Espíritu no solo los liberó físicamente, sino que también tocó el corazón del carcelero, llevándolo a preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Este evento nos enseña que cuando nuestras palabras de adoración están alineadas con el Espíritu, no solo impactan nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Hablar con el Espíritu Santo también implica una disposición a escuchar. Decir: Espíritu Santo, háblame, estoy escuchando, es una declaración de rendición que nos lleva a un lugar de quietud donde su voz puede ser escuchada con claridad. En Isaías 30:21 encontramos esta promesa: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El Espíritu Santo no solo nos habla, sino que también nos guía en cada paso, llevándonos por caminos que reflejan el plan perfecto de Dios para nuestras vidas.
Cuando aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, nuestras palabras hacia Él se vuelven más profundas y significativas. En lugar de simplemente pedir cosas, comenzamos a buscar su voluntad, diciendo: Espíritu Santo, que se haga tu voluntad en mi vida. Estas palabras reflejan una confianza inquebrantable en su dirección y nos posicionan para caminar en el propósito eterno de Dios. En Mateo 6:10, Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración dirigida al Padre encuentra su cumplimiento a través del Espíritu, quien nos capacita para vivir conforme a su voluntad. El Espíritu Santo también desea que nuestras palabras sean un reflejo de su obra en nuestra vida. En Efesios 4:29 se nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando nuestras palabras están guiadas por el Espíritu, se convierten en un canal de bendición, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Decir: Espíritu Santo, usa mis palabras para edificar, es una declaración que transforma nuestra perspectiva, recordándonos que nuestras palabras tienen el poder de reflejar el carácter de Dios y su amor. La comunión con el Espíritu Santo no se trata solo de momentos específicos de oración, sino de una relación continua que transforma cada área de nuestra vida. Hablar con Él mientras trabajamos, mientras enfrentamos decisiones o incluso en medio de nuestras luchas, nos lleva a experimentar su presencia de maneras que no podríamos imaginar. Decir: Espíritu Santo, camina conmigo hoy, es una invitación para que su presencia nos acompañe en cada paso, recordándonos que no estamos solos y que su poder está a nuestra disposición. En cada palabra que pronunciamos al Espíritu Santo, estamos abriendo la puerta para que su poder se manifieste y su propósito se cumpla. Él no solo escucha, sino que también responde con amor, gracia y dirección divina. Hablar con Él no es solo un acto de fe, sino una expresión de nuestra relación viva con Dios. Una relación que nos transforma y nos lleva a caminar en el propósito eterno para el cual fuimos creados. Su amor, su presencia y su poder están disponibles para aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero, permitiendo que cada palabra sea una expresión de comunión y entrega total. Hablar con el Espíritu Santo es mucho más que un acto de devoción. Es una puerta abierta hacia una vida transformada por su presencia. Él es la promesa viva de Dios que habita en cada creyente, una promesa que nos invita a experimentar el poder, el consuelo y la guía que solo el Espíritu Santo puede ofrecer. Nuestras palabras hacia Él no son solo expresiones de fe, sino también declaraciones de amor y dependencia que fortalecen nuestra relación con Dios y nos alinean con su propósito eterno. Este caminar con el Espíritu no es un privilegio reservado para algunos, sino una realidad disponible para todo aquel que elige buscarlo con un corazón sincero. Desde el principio, la obra del Espíritu Santo ha sido revelar el amor de Dios y guiarnos a una relación más profunda con Él. En Juan 14, 16, 17, Jesús promete: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta promesa no solo nos asegura su presencia constante, sino que también subraya la importancia de reconocer al Espíritu como nuestro consolador, aquel que camina con nosotros en cada momento de nuestra vida. A lo largo de este mensaje, hemos explorado cómo nuestras palabras hacia el Espíritu Santo tienen el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también nuestras circunstancias. Decirle: Espíritu Santo, guíame, no es solo una petición, es una declaración de confianza que reconoce su capacidad para dirigirnos en el camino correcto. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este acto de confianza no solo nos alinea con la voluntad de Dios, sino que también nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos. Hablar con el Espíritu Santo también es un acto de rendición, una manera de decirle: Espíritu Santo, haz tu voluntad en mí. Esta oración, aunque sencilla, tiene un impacto profundo, porque refleja un corazón dispuesto a soltar el control y permitir que Dios obre a través de su Espíritu. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de rendición en el jardín de Getsemaní, cuando oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. De igual manera, nuestras palabras al Espíritu Santo deben reflejar una rendición total, una confianza absoluta en que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. El Espíritu Santo no solo escucha nuestras palabras, también responde de maneras que muchas veces superan nuestras expectativas. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, los discípulos experimentaron cómo el Espíritu transformó sus palabras en un testimonio poderoso que tocó los corazones de miles. Este evento no solo marcó el comienzo de la iglesia, sino que también demostró que el Espíritu no solo nos llena, sino que también nos capacita para hablar con valentía y proclamar el Evangelio. Decir: Espíritu Santo, úsame para tu gloria, no es solo una oración, es una invitación para que Él nos transforme y nos convierta en instrumentos de su propósito. La comunión con el Espíritu Santo también se expresa en palabras de gratitud. Decirle: Espíritu Santo, gracias por estar conmigo, no solo refleja un corazón agradecido, sino también una comprensión de su constante fidelidad. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos anima: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que el Espíritu está con nosotros, guiándonos, consolándonos y fortaleciendo nuestra fe. El poder de nuestras palabras hacia el Espíritu Santo no solo transforma nuestra relación con Él, sino también nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cuando nuestras palabras están llenas de su presencia, nos convertimos en canales de su amor y gracia hacia quienes nos rodean. En Efesios 4:29, Pablo nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hablar con el Espíritu Santo no solo cambia nuestras conversaciones con Dios, sino también nuestras interacciones con los demás, convirtiéndonos en reflejos vivos de su amor. En nuestra vida diaria, el Espíritu Santo anhela que lo incluyamos en cada momento, en cada decisión y en cada desafío. Decirle: Espíritu Santo, acompáñame hoy, es una manera de reconocer su papel como nuestro compañero fiel, aquel que camina con nosotros en cada paso del camino. En Isaías 30:21 se nos promete: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Estas palabras nos recuerdan que el Espíritu no solo está con nosotros, sino que también desea dirigirnos, llevarnos por caminos de vida y propósito. Hablar con el Espíritu Santo no siempre requiere palabras elocuentes. De hecho, hay momentos en los que nuestras oraciones pueden ser tan simples como un susurro: Espíritu Santo, te necesito. En Romanos 8:26, Pablo nos asegura que incluso en nuestra debilidad, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu intercede por nosotros. Esta verdad nos da la libertad de acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él comprende nuestro corazón, incluso cuando nuestras palabras son insuficientes. La adoración también es una parte esencial de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Decirle: Espíritu Santo, te adoro, no es solo un acto de devoción, sino una expresión de amor que toca su corazón.
En Juan 4:24 Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es el Espíritu quien nos capacita para adorar de esta manera, llevándonos más allá de nuestras limitaciones humanas y permitiéndonos experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. Mientras concluye este mensaje, es importante recordar que nuestra relación con el Espíritu Santo no tiene fin. Hablar con Él es un viaje continuo, una práctica que nos lleva a una comunión más íntima y transformadora. Cada palabra que le dirigimos, ya sea de fe, gratitud, rendición o adoración, nos acerca más a su corazón y nos posiciona para experimentar su poder en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo escucha, Él responde con amor, gracia y dirección divina. Cada oración, cada susurro y cada declaración de fe son una oportunidad para que su presencia se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Hablar con Él no es solo un privilegio, sino una necesidad para vivir una vida que refleje el propósito eterno de Dios. Mientras continuamos pronunciando palabras que el Espíritu ama escuchar, podemos estar seguros de que su presencia estará con nosotros siempre, guiándonos, transformándonos y llevándonos a cumplir el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida.